Trabajar de noche te enseña a distinguir ruidos. El edificio respira distinto cuando se apagan las luces, el metal se enfría y truena, el concreto se queja con pequeños crujidos y hasta los cables parecen moverse con paciencia, como si buscaran acomodo. Por eso, cuando te dicen que solo es tu imaginación, sabes que te están hablando desde la comodidad del día. En 2018, yo tenía 32 años y hacía turnos nocturnos como encargado de vigilancia y mantenimiento en el Centro Cultural San Jerónimo, en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El lugar era un exconvento restaurado a medias, salas de exhibición, archivo histórico, bodegas con piezas en resguardo y un pasillo largo que olía a humedad antigua, de esa que se queda en la garganta. Mis noches eran sencillas: revisar candados, checar que los sensores funcionaran, hacer rondas con linterna y firmar una bitácora cada hora. A veces, para no dormirme, me metía a la sala de etnografía y guerra, porque la luz de las vitrinas era lo único vivo ahí adentro. Tenían puntas de flecha, macanas, escudos, cuchillos ceremoniales y, en una esquina, una vitrina con silbatos prehispánicos. No eran bonitos. Eran cosas pequeñas, gastadas, con formas de cráneo o de animal. Los letreros decían que algunos se usaban en rituales, otros para guerra, otros para llamar desde el monte. La primera vez que me pasó algo fue un martes, cerca de la 1:20. Yo estaba en el segundo piso, frente a un arco de piedra, cuando escuché un grito. No un grito de alguien asustado, era un sonido áspero, como si lo hubieran exprimido de un pecho seco. Me dejó helado, literal, sentí que el cuerpo se me ponía pesado, como cuando te baja la presión. Pensé en intrusos. Corrí a revisar cámaras en la sala de control. El monitor del segundo piso mostraba el pasillo vacío. Los sensores no marcaban nada. Revisé el perímetro, puertas cerradas, rejas intactas. Volví a la sala de etnografía y guerra con la linterna pegada al pecho, alumbrando despacio, como si la luz pudiera provocar algo. Y ahí lo vi, dentro de la vitrina, uno de esos silbatos con forma de cráneo estaba inclinado, apenas, como si alguien lo hubiera movido de sitio. No tenía sentido. La vitrina estaba sellada, con tornillos especiales y un candado por dentro. La respiración se me volvió corta. Me obligué a pensar en lo lógico: vibración del edificio, dilatación del vidrio, un temblor mínimo. Me repetí eso con la terquedad de quien necesita terminar su turno. En las semanas siguientes, aprendí a convivir con lo raro sin nombrarlo. A veces se sentían ráfagas en corredores donde no había ventanas. A veces, en el archivo, caía polvo como si alguien hubiera sacudido un estante desde arriba. Y una o dos madrugadas, juraría que escuché pasos detrás de mí que se detenían cuando yo me detenía. Nunca vi a nadie. Nunca faltaba nada. El supervisor de la mañana decía lo mismo: aquí siempre ha sonado así. Es un edificio viejo. Hasta que llegó la noche en que el edificio dejó de sonar como viejo y empezó a sonar como ocupado. Fue en octubre, con lluvia fina. Las goteras del claustro golpeaban el patio con un ritmo constante que, de alguna forma, te hipnotiza. A las 3:10, mientras caminaba rumbo al archivo, escuché un susurro. No venía de lejos, venía de adelante, pegado a las paredes. Me acerqué porque pensé que era el radio de algún policía afuera, o un indigente hablando solo, o una pareja colándose al patio. Pero el susurro no era español. Era una lengua indígena que yo no reconocí. Lo peor fue lo claro: había frases completas, repetidas, con un tono de urgencia, como quien reza o suplica. Seguí el sonido hasta el final del pasillo, donde está la bodega de resguardo. La puerta estaba cerrada con 2 candados. Cuando alumbré el cerrojo, el susurro se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me quedé con la linterna fija en el metal. Y en ese silencio, escuché algo más, un rasguño, muy bajo, desde adentro.
No grité, no golpeé. Me acerqué y pegué la oreja a la puerta. Lo que oí fue una respiración corta, humana, y luego un sonido seco, como si alguien arrastrara una cadena por el piso. Ahí sí llamé por radio al supervisor que dormía en la sala de control. Le pedí que viniera. Llegó de malas, con la cara hinchada por el sueño, diciendo que yo estaba viendo cosas. Pero cuando se paró frente a la puerta, los dos escuchamos lo mismo, 3 golpes, lentos, desde dentro. No eran golpes de tubería. Era como si alguien pegara los nudillos contra madera. El supervisor abrió. Lo hizo con la mano temblorosa, intentando disimularlo. La bodega estaba oscura. La luz tardó en prender como si le costara trabajo. Adentro no había nadie, pero el olor sí estaba, amoníaco, humedad y algo más, un olor dulzón y rancio que solo reconoces cuando ya lo has olido antes en un velorio. El supervisor caminó hacia el fondo y pateó algo sin querer. Era una caja de madera, vieja, con el sello del museo. La caja estaba abierta. Y adentro, acomodado como si lo hubieran devuelto con cuidado, estaba uno de los silbatos de cráneo. El mismo que yo había visto inclinado semanas antes. Solo que ahora tenía algo pegado en las ranuras, un cabello largo, negro, húmedo. No supe qué decir. El supervisor tampoco. Cerró la caja, la metió al estante como si esconderla fuera a corregir lo que acabábamos de ver, y me ordenó terminar mi turno sin hacer escándalo. Esa madrugada no volví a entrar al segundo piso. Me quedé en la sala de cámaras, viendo pantallas quietas, con el radio encendido para no escuchar mis propios pensamientos. Pero a las 4:20, en el canal del radio, se metió una interferencia. Y entre la estática se coló una voz, suave, femenina, como un aliento cerca del oído. Dijo mi nombre. No fue Carlos ni señor. Fue mi nombre completo. Exacto. Como alguien que te conoce desde antes. Renuncié al día siguiente. No por valiente ni por prudente, renuncié porque entendí algo simple: hay lugares que guardan más que objetos. Guardan lo que se dijo, lo que se suplicó, lo que se escondió. Meses después, ya en otro trabajo, me llegó por mensajería una caja sin remitente. Adentro venía un silbato igual. No el del museo, uno parecido. De barro oscuro, con forma de cráneo, y una nota escrita a mano en una hoja arrancada: te lo llevaste sin darte cuenta. Nunca lo soplé. Nunca. Aún así, algunas noches, cuando el silencio se vuelve denso y el aire de mi casa se enfría sin razón, juro que lo escucho desde algún lugar del ropero, un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado adentro del barro, esperando que yo, por fin, le conteste. La primera vez que cubrí un turno nocturno lejos de la ciudad fue en 2016, y todavía puedo decir la fecha sin equivocarme porque desde entonces mi cuerpo aprendió a medir el miedo por horas. Yo trabajaba como guardia privado en la zona industrial de Apodaca, Nuevo León, y si uno quiere comer, aprende rápido que hay trabajos que no se escogen, se aceptan. El lugar al que me mandaron era un terreno enorme, cercado con malla y lámina, pegado a una fábrica que ya no operaba de noche. Adentro se guardaban tráileres, tarimas, rollos de cable y contenedores vacíos. Era de esos patios que, vistos de día, parecen solo polvo y metal, pero de madrugada se vuelven un laberinto donde cualquier ruido rebota y se queda flotando. Me presenté un lunes. También llegó otro guardia nuevo, un tipo mayor al que le decían el Chapo por flaco, no por otra cosa. Y esa primera noche se quedó con nosotros el supervisor, Armenta, un hombre serio, con bigote ralo y una mirada cansada como si ya hubiera visto demasiado. Nos explicó la rutina con calma, sin levantar la voz,
recorridos completos cada hora, revisar candados, revisar portones, apuntar placas si pasaba algún vehículo por la entrada. Lo normal. Lo raro era que lo repetía como si estuviera rezando, como si el orden de los recorridos importara más que nuestra seguridad. Nos dijo algo que me pareció exagerado, que allí habían tenido allanamientos recientes y que los veladores anteriores se habían ido por su cuenta, casi de un día para otro. Remató con una frase que se me quedó clavada: aquí, si dudan, se meten a la caseta. No se hacen valientes. No lo dijo como consejo, lo dijo como regla de vida. La caseta era un cuadrito de madera y lámina, con una ventana frontal y otra lateral. Se metía el frío por las rendijas. La luz amarilla del foco hacía sombras feas en las paredes y uno podía escuchar el viento pegándole a la malla como si alguien la zarandeara con intención. Todo iba normal hasta eso de las 3 de la mañana. Veníamos de un recorrido por la zona de contenedores cuando Armenta cerró la puerta con seguro y, sin mirarnos, dijo que podíamos descansar un rato por turnos. Yo me senté en una silla de plástico y empecé a cabecear con el radio sobre la pierna. Entonces se escuchó un maullido. No era un maullido cualquiera, era de esos que suenan cerca del oído aunque venga de afuera. El Chapo levantó la cabeza y sonrió como si le diera ternura. «Ha de ser un gato», murmuró. Yo lo pensé también. En los patios industriales siempre aparecen animales buscando calor, comida, un rincón. Y el sonido volvió, más insistente, como si caminara alrededor de la caseta. Incluso se oyó un rasguño leve, arriba, en el techo. Le preguntamos a Armenta si había gatitos por ahí, si alguien les dejaba comida. Él no contestó de inmediato. Solo se quedó mirando el piso, y cuando por fin alzó la cara, traía una expresión rara, una sonrisa mínima que no le llegaba a los ojos. «No le habrán a nada», dijo, despacio. «A nada». Esa frase me quitó el sueño. Porque uno entiende a nadie. Pero él dijo a nada. Y lo dijo como si ya hubiera pasado. El maullido siguió un rato, caminando sobre el techo. Se escuchaban pasitos, el roce de uñas. Luego, de golpe, silencio. Como si alguien hubiera apagado el sonido. Terminó el turno y salimos con el amanecer. Revisé alrededor de la caseta esperando ver huellitas en el polvo o pelo en la malla. No había nada. Ni una marca. Solo el techo limpio, sin una sola huella, como si nadie hubiera estado ahí. Pasaron las semanas y el patrón se repitió. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo maullido, el mismo rasguño arriba y luego el silencio. Al principio uno se acostumbra, como con todo en este trabajo, te convences de que es un animal y ya. Pero había algo que no cuadraba. Nunca vimos al gato. Jamás. Ni de lejos. No se escuchaba en el resto de la noche, no había basura rota, no había olores, no había nada. Solo esa visita puntual, como una cita. Un jueves, a las 11 de la noche, vimos un carro estacionarse afuera de la entrada. Un sedán oscuro, vidrios polarizados. Nadie nos avisó que llegaría alguien. Salimos a la reja con la lámpara alumbrando de lejos y preguntamos si buscaban a alguien. El carro se arrancó en cuanto nos acercamos. Alcancé a ver 2 siluetas adentro, quietas, sin voltear. Esa noche dimos más rondines de lo normal. Revisamos candados 2 veces. Yo tenía esa sensación estúpida, como cuando te están viendo y no encuentras desde dónde. A las 3:05, cuando el patio ya parecía más negro que el cielo, el maullido volvió. Pero esta vez no venía del techo. Venía de la puerta. Un maullido bajito, como si alguien lo hiciera con la boca. Y luego un golpecito suave, casi educado, del otro lado.
El Chapo se quedó congelado, la mano en el picaporte. Yo lo detuve con la mirada. Armenta se levantó lento y apagó la luz interior. Quedamos en penumbra, respirando apenas. Y entonces lo escuchamos, una voz, ronca, demasiado cerca de la madera. Ábrame, tengo frío. No era la voz de un hombre normal. Sonaba como si hubiera tragado polvo por años. Y lo peor es que, cuando dijo eso, el gato volvió a maullar encima de la frase, como un eco burlón. Armenta nos hizo señas de no movernos. El Chapo estaba temblando. Yo apreté el radio, pero no me animé a hablar, como si hacer ruido le diera permiso a lo que estaba afuera. Los golpes se repitieron, más fuertes. Y la voz otra vez, ahora con una calma enferma. Ya saben que si abren, se acaba. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 1 minuto. Quizá 10. Afuera, el viento se detuvo por completo. Ni la malla sonaba. Era como si el patio entero estuviera conteniendo el aire. De pronto, se oyó un motor. El mismo sedán oscuro, estoy seguro. Lo escuchamos pasar por la entrada lenta, como dando vuelta, y luego frenar. Luces apagadas. Después, pasos en la grava, acercándose a la caseta. Y ahí entendí el giro más sucio de todo, no era un gato lo que nos buscaba. Era una forma de medirnos. De cansarnos. De entrenarnos para que, una noche, abriéramos por reflejo o por compasión. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Sentí una sombra tapando la rendija inferior, como si alguien se hubiera agachado. Y, muy bajito, como si me hablara al oído desde el piso, escuché. Hoy no. Al instante, todo desapareció. Los pasos, el sedán, el maullido. El viento volvió con golpe, sacudiendo la caseta. La luz del poste parpadeó afuera como si nada hubiera pasado. No terminamos el turno. Armenta, sin decir palabra, abrió la puerta cuando ya clareaba y nos llevó directo a la oficina. Firmamos la renuncia ahí mismo. El Chapo ni siquiera recogió su termo. Yo no volví a trabajar en turnos nocturnos en patios alejados. Y cada vez que, a las 3 de la mañana, escucho un gato maullar en la calle de mi casa, se me seca la garganta, porque ahora sé que hay sonidos que no vienen de los animales. Vienen de lugares que aprenden tu rutina. Y esperan. Suscribirte. Y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Siempre me dio risa la gente que habla de energías. Yo era de los que se burlaban de las cadenas, de las sombras en las ventanas y de las historias de veladores. Hasta que me tocó cubrir turnos nocturnos en el lugar donde, según la empresa, no pasaba nada. Me llamo Leandro y soy de Sonora. En 2018, después de quedarme sin chamba en una maquila, entré como vigilante nocturno a un antiguo empaque de uva a las afueras de Hermosillo. Era un complejo grande, bodegas frías, una nave de selección, un patio de maniobras con andenes, oficinas administrativas y una casona vieja que había sido del primer dueño. Esa casona no se usaba, la tenían en resguardo porque, según decían, era patrimonio de la familia. El trabajo, en papel, era sencillo, rondines cada hora, revisar candados, checar que nadie se metiera por la malla, registrar placas de tráileres y vigilar cámaras. Teníamos radio, lámpara, un palo de defensa y una libreta para la bitácora. Lo normal en un turno nocturno es el silencio y el cansancio,
el cuerpo queriendo dormirse mientras los ojos se esfuerzan por no parpadear. La primera semana no vi nada raro, solo lo típico, gatos, sopilotes, uno que otro borrachito que se equivocaba de camino y preguntaba por la carretera. Mi compañero del día, Chava, me dejaba siempre la misma recomendación: no te acerques a la casona después de las 3. Lo decía sin drama, como quien advierte que hay un bache. Yo, necio, asumí que era broma de guardias para asustar al nuevo. La primera vez fue un jueves, más o menos a mediados de agosto. A las 3:17, según la misma bitácora que yo escribí, se fue la luz del pasillo de cámaras por un parpadeo. El cuarto no se quedó completamente a oscuras porque las pantallas iluminaban, pero hubo un segundo donde todo respiró raro, como si el aire se pusiera más pesado. En la cámara del patio vi algo que no cuadraba, una figura caminando despacio entre los andenes. No era un ladrón corriendo ni un animal. Era alguien que avanzaba como si no tuviera prisa, pegado a la sombra de los tráileres estacionados. Lo raro fue que la cámara no lo enfocaba bien, como si la imagen se lavara alrededor de esa silueta. Agarré el radio, avisando que iba a revisar el patio. Nadie contestó. A esa hora los demás guardias estaban del otro lado, en una obra que también custodiaba la empresa. Era yo solo. Salí con la lámpara y me fui por el pasillo largo, escuchando mis botas rebotar en el concreto. Afuera hacía ese frío seco que a veces pega de madrugada en el desierto. Alumbré los andenes uno por uno. No había nadie. Ni huellas frescas, ni candados movidos, ni puertas forzadas. Volví al cuarto y revisé la grabación. Ahí seguía, la figura. Solo que ahora estaba más cerca de la casona, en el punto exacto donde la cerca hace un ángulo muerto. Me sentí tonto, pero también inquieto. Pensé que alguien conocía el lugar y estaba jugando con las cámaras. Así que hice lo que se supone que hace un guardia, marqué esa hora en la bitácora, dejé constancia y me prometí que en el siguiente rondín me iba a plantar ahí. A las 3:58, salí otra vez. Esta vez el silencio era distinto. No era solo que no se oyera nada, era como si el lugar estuviera esperando. Cuando enfoqué hacia la casona, la lámpara me devolvió una línea delgada de luz reflejada desde una ventana del segundo piso. Como si hubiera vidrio limpio. Pero esa casa, yo lo sabía, estaba abandonada. Tenía ventanas rotas y polvo por todos lados. Me acerqué lo justo para ver mejor, sin cruzar el área donde el pasto se volvía tierra suelta. Y entonces escuché un sonido que no era del viento, un tecleo, suave, repetitivo, como el de alguien escribiendo en una computadora vieja. Venía desde adentro. Se me helaron las manos. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que era una lámina suelta o un animal golpeando algo. Pero el tecleo tenía ritmo humano, pausas, acelerones, un enter seco. Me dio por recordar una cosa que Chava me dijo el primer día, sin mirarme: si oyes que alguien trabaja en la noche, no le interrumpas. Volví al cuarto de cámaras con el corazón golpeándome la garganta. Y al sentarme, lo vi, la pantalla de la cámara que apuntaba a la casona tenía un brillo raro, como si el sensor estuviera sobreexpuesto. En ese blanco, aparecía una figura de espaldas frente a una mesa, moviendo los brazos como si escribiera. No se distinguía rostro, solo la postura, pero esa postura me resultó familiar. Me acerqué más a la pantalla, como un idiota, y ahí fue donde me remató el detalle. La figura tenía en el hombro izquierdo una mancha clara, una especie de parche o reflejo. Yo traía exactamente esa mancha en el uniforme porque lo había lavado mal con cloro. La sangre se me bajó a los pies. Miré mi hombro, miré la pantalla. En la cámara, yo seguía escribiendo. Y yo estaba aquí, en el cuarto, sin moverme. No supe en qué momento empecé a temblar. Intenté cambiar de canal,
pero las cámaras se congelaron todas a la vez. La hora en la esquina superior se quedó clavada, 3:17. Y en el cuarto comenzó el mismo tecleo, solo que esta vez venía de detrás de mí, del escritorio donde estaba mi bitácora. No quise voltear. Se me hizo un nudo en el estómago porque supe, con una certeza absurda, que si veía quién estaba escribiendo, algo se iba a cerrar y yo iba a quedarme del lado equivocado. Amaneció como amanecen los turnos, con el cansancio pegado a los huesos y el sol revelando lo que la noche esconde. Chava llegó, me vio pálido y no preguntó mucho. Solo pidió la bitácora. Yo me aferré a ella. La abrí frente a él, buscando mi letra de esa noche. Y ahí estaba, pero no como yo la escribí. En la hoja, con una caligrafía idéntica a la mía, había una sola línea que yo juro no haber puesto. No te vayas. Todavía no termino contigo. Renuncié ese mismo día. Me fui sin hacer escándalo, sin hablar de fantasmas, sin denunciar nada. Porque lo peor no fue la amenaza. Lo peor fue que, cuando llegué a mi casa y revisé el bolsillo del uniforme, encontré un pedazo de papel doblado, húmedo, como recién arrancado de una hoja. Era una copia exacta de mi firma. Y al lado, la hora escrita con tinta corrida. 3:17. Espero que cuando leas esto estés en tu cama, con el seguro puesto y sin tener que salir a revisar ningún pasillo a oscuras. Yo no tuve esa suerte. Esto me pasó en 2018, en el norte del país, cuando acepté un trabajo de turno nocturno como guardia externo en un edificio que, según el anuncio, era simplemente administrativo. No era museo, no era hospital, no era panteón. Era un complejo nuevo, de esos que presumen cristal y concreto pulido, con estacionamiento subterráneo y un patio interior que de día se veía inofensivo. De noche, el lugar parecía otra cosa, un casco vacío, con ecos que no eran tuyos. Entré por recomendación de un primo que estaba metido en seguridad privada. Yo tenía 26, traía deudas y la paga se veía demasiado buena para lo fácil que sonaba, rondines cada hora, cámaras, bitácora y listo. El primer aviso raro me lo dieron antes de firmar, aquí la gente no dura. Lo dijo la mujer de recursos humanos con una sonrisa educada, como si hablara de la rotación normal de cualquier empresa. Yo pensé en flojera, en gente que se cansa de la noche, en renuncias por aburrimiento. Me tragué el comentario y firmé. La primera semana no pasó nada que no sea típico del turno 3. El silencio pesa. Los sonidos se deforman. Un elevador que se acomoda, una tubería que cruje, el viento que encuentra una rendija y silba como si estuviera probando tu paciencia. Mi compañero era un guardia mayor, de esos que ya no se espantan por nada. Le decían Ponce, aunque nunca supe si era su apellido o apodo. Tenía manos grandes, ojos tranquilos y una forma de moverse como si conociera cada punto ciego del edificio. A mí eso me daba seguridad. La rutina era clara, uno se quedaba en la caseta viendo cámaras y el otro salía a rondar. A las 2 de la mañana, el complejo entraba en una calma total, como si hasta el aire tuviera miedo de hacer ruido. Y fue en uno de esos momentos, con el café todavía quemándome la lengua, cuando vi lo primero. En una cámara del pasillo del segundo nivel, apareció una figura cruzando el cuadro. No fue un algo borroso ni un reflejo de faro. Era la silueta de una persona, a paso rápido, pegada a la pared. Lo vi claro porque el pasillo tiene luces de emergencia y proyectan sombras duras. Mi sangre se fue a las manos. Busqué a Ponce en el monitor de su ruta y no estaba ahí. Tomé el radio y le dije que se detuviera. No grité, pero se me quebró la voz. Ponce tardó unos segundos en contestar,
como si estuviera decidiendo si valía la pena explicarme. Solo dijo, no te salgas de caseta. Ya la vi. Esa frase me dejó peor. No era dónde, no era quién. Era ya la vi, como si fuera parte del mobiliario. Cuando regresó, le exigí una explicación y él me miró con cansancio, como quien escucha una pregunta que ya escuchó demasiadas veces. Me dijo que en ese lugar a veces se atraviesan sombras, que no persiguen, que no atacan, que lo peor era asustarte tú solo y cometer un error. Me pidió que no lo reportara, que no armara escándalo. Si haces ruido, te cambian o te corren, y aquí la paga está buena, remató. Y yo, por necesidad, me quedé callado. Las cosas se volvieron más específicas a partir de ahí. No era una sombra en general. Era siempre la misma ruta. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo tramo, el pasillo que conecta la escalera de servicio con una sala cerrada del archivo. Yo pensé en un intruso que conocía los horarios. Revisé puertas, candados, sellos de seguridad. Nada movido. Todo intacto. Una madrugada decidí ser más meticuloso, anoté en la bitácora cada minuto, cada ruido, cada cámara. A las 2:17 se activó el sensor de movimiento del archivo, aunque el archivo estaba cerrado y sellado con cinta. A las 2:18 la cámara del pasillo mostró la silueta cruzando. A las 2:19 el elevador del lado norte registró llamada desde el segundo piso sin que nadie tocara el botón. En la pantalla de control aparece el piso solicitado y ahí estaba, 2, no es algo que el sistema invente. Queda guardado. Se me heló la espalda. Lo peor fue que Ponce ni se inmutó. Solo me dijo, no abras el archivo. Esa frase me encendió una idea obsesiva. Si me estaban diciendo no abras, era porque alguien ya lo había hecho. Y entendí por qué la gente no duraba. A la siguiente noche, cuando Ponce salió a rondar, yo me quedé con la garganta seca mirando el monitor. A las 2:18 vi la sombra. Pero esta vez se detuvo frente a la puerta del archivo. No pasó de largo. Se quedó ahí, como si supiera que yo la estaba mirando. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy me cuesta escribir sin sentir vergüenza. La cámara enfocó sola. Un acercamiento lento, suave, como si alguien moviera el control remoto, pero yo tenía las manos lejos del joystick. La cinta de seguridad en la puerta del archivo estaba puesta, se notaba. Y aún así, vi cómo la sombra levantó el brazo y la cinta se marcó hacia afuera, como si algo tirara de ella desde adentro. En ese momento, mi cuerpo decidió por mí. Salí de la caseta con la linterna en la mano y el radio en la otra. No quería abrir, solo quería confirmar que no estaba volviéndome loco. Subí las escaleras y cada peldaño sonaba demasiado fuerte, como si el edificio me delatara. Llegué al pasillo. Olía a polvo viejo y a humedad. La puerta del archivo estaba al final, con la cinta todavía cruzada, perfecta. No se veía jalada. No se veía rota. Pero la puerta estaba entornada. Apenas un dedo de espacio. Lo suficiente para que una oscuridad más negra que el pasillo respirara desde ahí. Escuché el radio chisporrotear. No era Ponce. Era una voz bajita, como de alguien hablando pegado al micrófono, diciendo mi nombre. Mi nombre completo. Con la misma entonación que usan cuando te llaman en una lista. Me paralicé. La linterna me temblaba. Di un paso atrás. Y del otro lado de la puerta, algo golpeó suave, como si tocaran con los nudillos. 3 veces. Pausado. Educado. Como una persona esperando que le abran. Entonces vi algo en el piso, junto a la rendija, una hoja, arrugada, con tinta corrida. No venía del pasillo, venía del interior. La jalé con la punta de la bota sin acercar la mano.
Era un reporte de incidentes, viejo, con sello de la misma empresa. Leí solo una línea, la suficiente para que el estómago se me hiciera agua. Turno nocturno. Guardias reportan que el archivo llama por radio. No abrir. No contestar. Si dice tu nombre, no voltees. Me fui. No corrí porque el miedo te vuelve torpe, pero me fui con una calma falsa, como si caminar despacio pudiera engañar a lo que estaba ahí. No volteé. No respondí el radio. Bajé las escaleras sintiendo que alguien venía detrás, pegado a mi espalda, respirando frío. Cuando llegué a la caseta, vi que Ponce estaba sentado, esperándome. No me preguntó qué hice. Solo me miró como se mira a alguien que ya se metió en lo que no debía. Y dijo, bajito, ya te escuchó. Renuncié esa misma mañana. Inventé una excusa. Dije que me ofrecieron algo mejor. Nadie insistió. Ni siquiera intentaron retenerme. Lo peor no fue irme. Lo peor fue lo que pasó después. Esa noche, en mi casa, a las 2:18 de la mañana, mi teléfono encendió la pantalla solo. Sin llamada. Sin notificación. Solo la luz fría iluminando el cuarto. Y el altavoz soltó un chisporroteo idéntico al del radio del edificio. Luego, una voz bajita, paciente, como de alguien haciendo su rondín, dijo mi nombre completo y pidió, con toda calma: abre.